La historia de los pozos de agua es tan antigua como la civilización misma. Desde los comienzos de la humanidad, acceder al agua ha sido fundamental para la supervivencia y el desarrollo de comunidades. A continuación te hago un recorrido por los principales aspectos históricos y culturales de los pozos de agua alrededor del mundo. Orígenes antiguos. Pozos más antiguos conocidos. Jericó, Palestina. Uno de los pozos más antiguos excavados por humanos se encuentra en Jericó y data de alrededor del 8000 AC. Este pozo tenía unos 12 metros de profundidad. Chipre y Egipto, también se han hallado pozos neolíticos de hace más de 9000 años, algunos construidos con piedras encajadas para evitar derrumbes. India. En el Valle del Indo, actual Pakistán e India, ya en el 2500 a.C., existían pozos de ladrillo utilizados en ciudades como Mohenjo-Daro, lo que demuestra un gran conocimiento en ingeniería hidráulica. Civilizaciones antiguas. Mesopotamia. Usaban pozos para extraer agua subterránea en zonas áridas. Los sistemas de irrigación eran muy desarrollados, y los pozos eran parte clave del sistema. Egipto. Aunque dependían mucho del Nilo, en áreas alejadas se excavaban pozos y se utilizaban sistemas como el Saduf, una herramienta para elevar el agua. China. En la antigua China, durante la dinastía Zhou, aproximadamente 1000 a.C., los pozos eran comunes y se utilizaban para el riego y el uso doméstico. En algunas zonas ya se usaban herramientas para profundizar los pozos más allá de las capas superficiales. Edad Antigua y Media. Grecia y Roma. Usaban pozos privados y públicos, algunos con sistemas de poleas y cubos. También construyeron acueductos para complementar el suministro desde pozos o manantiales. Islam y Medio Oriente. Las culturas islámicas medievales desarrollaron sistemas subterráneos como los qanats, una red de túneles que recogía agua subterránea y la llevaba por gravedad a las poblaciones. Europa medieval. Los castillos y ciudades fortificadas solían tener pozos dentro de sus muros. Se convertían en un recurso estratégico durante asedios. En América. Civilizaciones precolombinas. Los mayas construían cenotes, pozos naturales en piedra caliza, y a veces cavaban pozos adicionales cerca de ellos. En zonas desérticas del Perú y Chile, los pueblos precolombinos desarrollaron sistemas similares a los qanats llamados puquios. Innovaciones modernas. En los siglos XVIII y XIX, con la Revolución Industrial, se introdujeron bombas manuales y luego bombas mecánicas para extraer agua de pozos más profundos. En el siglo XX, con el desarrollo de perforadoras mecánicas y tecnología hidráulica, los pozos profundos y los acuíferos pasaron a ser fuentes clave de agua en zonas urbanas y rurales. Actualidad. Hoy en día, los pozos siguen siendo fundamentales, especialmente en áreas rurales. El problema actual es el agotamiento de acuíferos por la sobreexplotación agrícola, industrial y urbana. Hay grandes desafíos en torno a la contaminación del agua subterránea, especialmente por nitratos, metales pesados y productos químicos. Curiosidades. El Pozo de Jacob, mencionado en la Biblia, aún existe y es un lugar de peregrinación. El pozo de agua más profundo del mundo está en Rusia. El Pozo de Kola, aunque fue perforado con fines científicos y no para obtener agua, llegó a más de 12 kilómetros de profundidad. Diversidad cultural y simbólica de los pozos. Significados espirituales y religiosos. En muchas culturas, los pozos no solo eran fuentes de agua, sino portales simbólicos al inframundo o a planos espirituales. En la mitología celta, los pozos eran vistos como lugares sagrados, fuentes de sabiduría o de curación. En algunas regiones de África Occidental, los pozos se relacionan con espíritus ancestrales. El acceso al pozo podía estar regulado por rituales. En el folclore europeo, muchos cuentos giran en torno a pozos mágicos, deseos y pruebas morales, como en el clásico El Pozo de los Deseos. Técnicas tradicionales y saberes ancestrales. Regiones áridas del mundo.
Somalia, Etiopía y el Sahel, se usan sistemas de pozos en cadena llamados sellas, en los que el agua se saca manualmente con ayuda de animales. En Irán y Afganistán, los qanats no solo distribuían agua, también representaban una forma de economía comunal, donde varias familias mantenían y compartían su uso. Oasis del Sáhara. Los oasis no siempre eran naturales, muchas veces eran sostenidos por pozos artesanales y técnicas de captación de agua del subsuelo. Algunos de estos pozos requieren trabajo constante para evitar el colapso por la arena. Se organizaban turnos comunitarios para mantenerlos. Hallazgos arqueológicos interesantes. En Arabia Saudita, se descubrieron antiguas redes de pozos en rutas de caravanas que datan de más de 2000 años. Estos pozos eran vitales para el comercio de incienso y especias. En Grecia, se encontraron pozos con restos de objetos ceremoniales en su interior, lo que sugiere que no solo eran usados para extraer agua, sino también para realizar ofrendas rituales. Avances técnicos y ciencia de los pozos. Hidrogeología moderna. Hoy se usa tecnología satelital y georradares para ubicar acuíferos y planificar la perforación de pozos profundos. Se han desarrollado técnicas de reinyección de agua para restaurar acuíferos sobreexplotados. Pozos inteligentes. Algunos pozos modernos cuentan con sensores digitales que miden niveles de agua, calidad, temperatura, e incluso presencia de contaminantes en tiempo real. En lugares como India y Kenia, se usan aplicaciones móviles que conectan a comunidades con datos sobre el estado de sus pozos. Pozos y justicia social. En muchas zonas del mundo, especialmente en África y Asia, los pozos de agua están estrechamente ligados al rol de las mujeres, quienes son tradicionalmente las encargadas de recolectar el agua. El acceso a pozos cercanos reduce riesgos de violencia y mejora condiciones de vida. En regiones indígenas de América Latina, los pozos son parte de luchas por el derecho al agua y la soberanía territorial. Futuro de los pozos. Con el cambio climático, se espera una mayor dependencia de aguas subterráneas. Esto plantea desafíos para el manejo sostenible de los pozos. Se están investigando materiales y técnicas que permitan crear pozos autosustentables, con sistemas de recolección de lluvia, filtración natural y monitoreo solar. Diseños ingenieriles poco conocidos. Pozos en espiral y de acceso lateral. En lugares como Etiopía, el Pozo de Arar, y partes del Magreb, existen pozos con escaleras en espirales cavadas en roca, que permiten bajar caminando hasta el agua sin necesidad de sogas o poleas. Estos pozos suelen ser profundos, y el agua se recolecta directamente con recipientes en la base. Su diseño también ayuda a reducir la evaporación en climas muy áridos. Pozos con plantas filtrantes. Algunas comunidades tradicionales utilizan plantas filtrantes, como papiros, jacintos de agua o juncos, en la parte superior de los pozos para mejorar la calidad del agua de forma natural. Esto es una especie de biofiltración artesanal. Conocimientos empíricos y saberes no escritos. En muchas culturas indígenas, la ubicación de los pozos no se basa en estudios geológicos, sino en observaciones ambientales transmitidas oralmente. Por ejemplo, la presencia de ciertos insectos, aves o tipos de vegetación indicaba la existencia de aguas subterráneas. En regiones de África y Australia, los ancianos o sabios locales eran los encargados de encontrar los lugares propicios para excavar pozos, usando patrones climáticos, orientación del viento y características del suelo. Pozos y explotación minera. En zonas mineras de Chile, Bolivia, Sudáfrica y Australia, los pozos de agua se utilizan tanto para extraer agua para procesos industriales como para drenar napas freáticas. Este drenaje constante ha llevado a una desecación masiva de acuíferos locales, causando conflictos con comunidades agrícolas y pueblos indígenas.